Les voy a compartir este pequeño documento, no es mayor cosa lo que tiene, es algo de lo que no habíamos trabajado con ustedes, dadas las actividades que se habían realizado o que habían surgido. Entonces solo voy a mostrarles así rapidito en qué consiste. Es similar a la actividad anterior en la que estábamos aplicando nombres de celdas, nombres de rangos, y aplicábamos algunos formatos, así como también formulábamos algunas operaciones. En este otro ejercicio, o perdón, en esta hoja electrónica lo que vamos a hacer es aplicar funciones. Una función es como una fórmula ya predefinida, es una fórmula ya prefabricada, en la cual ya solo tenemos que introducir los datos de las celdas a las que les queremos aplicar la función en sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá donde dice calcula la suma de los números del grupo, ¿se recuerdan ustedes que habíamos trabajado nosotros esto, verdad? Que comenzábamos haciendo esto, 34 más el 23 más el 80, que es negativo, ¿verdad? Más 5 más 9. Sin embargo, eso pues llevaría bastante tiempo, es una forma no muy correcta de hacerlo, no muy conveniente, que lo trabajamos anteriormente para que vean cómo se estructuran las fórmulas. En esta ocasión pues vamos a trabajar algo diferente. Vamos a utilizar funciones. Hay una función que se llama suma, que permite hacer sumas directamente. La forma en la que se estructura la función suma es escribir igual a suma y luego entre paréntesis dejar los datos a los que les quiero aplicar la función. Es decir, en el caso particular este sería marcar todo el rango para que Excel entienda de que quiere o que queremos que haga una suma desde O3 hasta Q5, ¿verdad? Así de sencillo. No se va a llevar gran cosa, sencillamente así. Y ya establecemos la suma que es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque pues sabemos que se aplica la ley de signos y acá tenemos nosotros el menos 80, lo que significa que a la suma que les dé todos los números positivos se le va a restar el 80, el 5 y el 6, ¿verdad? Por eso da solo 2. Bueno, sigamos. Acá me está pidiendo calcula el promedio de los números del grupo. En el caso de esto, pues nosotros conocemos o tenemos una función que se llama promedio. Entonces escribimos promedio, así. Cuando la encontremos, solo la seleccionamos, le damos tabulador para poderla aceptar. Y luego, entre paréntesis, el rango de los datos. Es decir, yo necesito saber cuál es el promedio de estos datos. Y el promedio de todos ellos es este. Como cuando nosotros queremos hacer un promedio de nuestras notas para ver si vamos ganando o perdiendo, pues es algo similar acá, ¿verdad? El promedio de los números pues es 0.222. Y pues vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Nos da este promedio precisamente porque el 80 es negativo y aquí hay otros dos números negativos. Por eso la cantidad de promedio pues nos da muy baja. Acerca de las actividades de la 1 a la 4, son actividades que ya habíamos trabajado anteriormente y solo las estamos repasando acá. Así que esas les corresponde directamente a ustedes resolverlas, ¿verdad? De la 1 a la 4 son las que van a resolver ustedes. En el caso de acá, calcula el número más pequeño del grupo. Para poder calcular el número más pequeño del grupo se utiliza una función que se llama min, es decir, significa mínimo. Solo escribimos min, abrimos paréntesis y otra vez lo mismo. Como estamos hablando acerca de calcular el número más pequeño del grupo, sencillamente es de hacer eso. Es decir, escribimos la función y entre paréntesis el rango de los datos a los que les queremos aplicar esta función. Ahí está, es menos 80. Tomen en cuenta esto, ¿ah? El número más pequeño es el que según la recta numérica, la que trabajamos en matemáticas, está más por el lado izquierdo, que cabal es el 80. Y el número más grande pues es el 34, que es el número más grande de los positivos. Calcula el número más grande del grupo. Bueno, aquí sabemos que sería el 34, sería así como para el número más pequeño es min, para el número más grande es max. Entonces escribimos max igual a max y entre paréntesis el rango de los datos dentro de los cuales queremos encontrar el número más grande, ¿verdad? Y ahí está, es el 34. Calcula la fecha del día de hoy. La vez pasada lo habíamos trabajado con control coma, pero también existe una función para colocar una fecha. Incluso esta fecha tiene la ventaja de que se actualiza constantemente.
Es decir, si hoy es 6 de octubre, mañana que yo vuelva a abrir el archivo, me va a mostrar aquí la fecha como 7 de octubre. Y así, cada día que yo lo abra, pues lo va a mostrar de acuerdo a la fecha en la que yo esté. Ojo con lo siguiente, lo que hace Excel es tomar la fecha que muestra la computadora. Si por alguna razón el reloj de nuestra computadora está descontrolado, pues esa es la misma hora, o perdón, la misma fecha que nos va a mostrar acá Excel, ¿verdad? Entonces lo único que hace Excel es preguntarle al sistema operativo cuál es la fecha y esa es la que coloca. ¿Cuál es esa función? Se conoce como hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Ahí ya no va ningún rango de datos porque solo estamos trabajando acerca de la fecha del día de hoy, ¿verdad? Solo queda así. Igual a hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Y ahí está, 6 de octubre. Calcula la suma de los números dividido dentro de el promedio de los números. Ya sabemos cuál es la suma de los números. Por medio de una función lo sabíamos. También ya sabemos cómo se calcula el promedio de los números. Entonces aquí lo que vamos a hacer ya es comenzar a utilizar las funciones de forma combinada. Empezamos colocando la suma. Sería así. Suma de los números. Aquí está. Cerramos. Paréntesis. Dividido dentro de el promedio. Recordemos que existe una función que se llama promedio. Aquí está. Y entre paréntesis también el mismo rango de datos. Así quedaría la suma de los números dividido el promedio de los números. Y ahí ya lo tenemos. ¿Qué cantidad nos tiene que dar? Pues ahí vamos a ver en este momento. Nos da la cantidad 9. Realmente, como les digo, pues lo que nos interesa acá es saber utilizar las funciones indistintamente del resultado que nos vaya a dar. Bueno, obviamente a todos les tiene que dar el mismo resultado que a mí. Dice acá, calcula la suma de la fila 3 y divídela dentro del promedio de la fila 5. Sabemos que la fila 3 de datos es este y la fila 5 de datos es esta. En este caso, a ustedes les corresponde resolverla. Esta la voy a dejar marcada, a ustedes les toca resolverla. Es un procedimiento similar al número 10. La número 12 dice, extrae el año de la fecha del punto 9. En el punto 9 tenemos esto, ¿no? Vamos a ver, el punto 9, aquí está. Me estoy perdiendo. Este es el punto 9, donde se calcula la fecha del día de hoy. Lo que me está pidiendo es que extraiga el año del punto 9, es decir, que tendría que extraer 2014 por medio de una función. Esta función se conoce como año, igual a año, y entre paréntesis la fecha a la que le quiero quitar el año. Y en el caso particular de este, a la que le quiero extraer el año, ¿verdad? En el caso particular de este, se supone que la fecha a la que tenemos que extraer el año, pues es la del punto 9, es la de la fecha del día de hoy, ¿verdad? Entonces solo entre el paréntesis dejo yo la fecha a la que quiero yo quitarle el año. Nada más. Y ahí me queda 2014, ¿verdad? Es el año 2014. Dice, extrae el número del mes de la fecha del punto 9. Ya extrajimos el año, vamos a extraer el mes. Solo que no nos lo va a tirar como septiembre o como octubre. Sencillamente nos lo va a tirar como 10, que es el número 10 del año. El mes número 10 del año. Y pues la función se llama mes. Así. Otra vez, dejamos entre paréntesis la fecha a la que le queremos extraer el mes. Y ahí está 10. Dice, redondea a 2 dígitos el promedio de los números del grupo. Recuérdense que habíamos calculado el promedio, que es esto. El promedio es 0.22222. Ahora bien, necesitamos redondearlo. Dice a 2 dígitos, es decir, que ya no nos lo muestre como 0.22222, sino ya solo 0.22. ¿Cómo lo calculamos? Lo hacemos así. Igual a, vamos a usar dos funciones acá. Existe una función que se llama redondear. Aquí está. La forma en la que funciona redondear es que dentro del paréntesis dejamos primero el número al que le queremos aplicar el redondeo, ponemos una coma y después de la coma el número de decimales que queremos. Como el promedio lo tenemos que calcular todavía, entonces escribimos nosotros promedio. Estamos usando funciones anidadas, es decir, una dentro de otra, o combinadas si lo queremos ver así. Promedio, recordemos que el promedio decimos que era del grupo de datos, sería acá. Aquí. Cierro. Bueno, veamos bien cómo está armado esto.
Aquí estoy dejando, este sería el número al que le quiero aplicar el redondeo, ¿verdad? Que lo voy a extraer del promedio de los números del grupo. Ahora bien, según estas indicaciones, aquí estoy, ¿verdad? En el número, por eso está resaltado con negrilla. Ahora voy a colocar la coma. Ojo con lo siguiente, puede que en la computadora donde ustedes vayan a trabajar, en lugar de coma, les vaya a exigir punto y coma. Así que tomen en cuenta eso. Si no les funciona con coma, prueben en lugar de coma, punto y coma. Ahora el número de decimales. Aquí bien lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos decimales quiero yo mostrar? Estamos hablando de 2, ¿verdad? Entonces solo 2 decimales. Cierro el paréntesis. Vean que yo cerré el paréntesis de promedio ahí antes de la coma. Ahora estoy cerrando el paréntesis de redondear, porque ahí es donde estoy terminando por completo la función, ¿verdad? Y le doy Enter. Y ahí está, 0.22. Es similar a este, solo que le aplicamos redondeo a 2 decimales. Une los números de la fila 3. Ahora bien, ya habíamos utilizado esto de unir datos por medio de un operador que era la I inglesa. En esta oportunidad vamos a hacer algo similar, solo que vamos a trabajarlo por medio de una función. Hay una función que se llama concatenar. Tomemos en cuenta que estamos hablando de la fila 3, es decir, vamos a unir estos tres datos. Me va a tener que quedar como 3423 menos 80. Y lo vamos a hacer del siguiente modo. Une los números de la fila 3 sería igual a concatenar, así. Y ahora tengo que ir agregando uno por uno los datos. El 34 y pongo una coma. Vuelvo y otra vez con lo siguiente. Si no les funcionara con la coma, usen punto y coma. Coloco el siguiente número de la fila 3, coma, y el último ahora. Me quedaría así. Concatenar, entre paréntesis, O3, P3, Q3. Cierro paréntesis y ahí ya me queda. 34, 23 menos 80. Es como está aquí marcado ahora. A eso se le llama concatenar. Concatenar pues tiene su función específica. Hay algunos casos en los cuales nosotros aplicamos esto, pero en esta oportunidad sencillamente lo estamos utilizando. Solo para saber cómo funciona. Dice, encuentra la raíz cuadrada del 9. El 9, recordemos que está en la posición P4. Bueno, entonces hay una función también que me permite hallar las raíces. Si ustedes están trabajando en una versión distinta del Office 2010, posiblemente no les funcione raíz y puede que tengan que utilizar R4. A mí me funciona con raíz porque tengo una versión reciente de Excel, pero me he dado cuenta que en algunos internet de forma irresponsable han instalado una versión del Excel 2010 sin actualizaciones. Ahí pueden tener problemas, pues tómenlo en cuenta. En este caso pues uso raíz y entre paréntesis dejo el número al que le quiero calcular la raíz cuadrada. Como es el 9, estamos hablando de P4, P4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? Pues es 3, ¿va? Ahí está. Vuelvo y les repito que si no les funcionara esto, pueden ustedes utilizar la función R4. Si fuera ese caso, como les digo, la función es bien sencilla, se llama R4. Y entre paréntesis, el rango de datos, o mejor dicho, el número al que le queremos aplicar la raíz cuadrada. En este caso, pues el número lo tenemos en P4, por eso dejamos la relación hacia P4. Eso solo en el caso de que estén usando una versión distinta de Excel. En el caso particular que estamos viendo acá, y en la mayoría de los casos, pues es raíz, la función correcta. Luego sigue, encuentra la raíz cuadrada de la suma de los números. Esto ya les corresponde hacerlo a ustedes, deduzcan cuál es la forma correcta de hacerlo. Ya les enseñé cómo usar la raíz cuadrada y ya les enseñé cómo usar la suma de los números. Es un caso similar, solo que empezamos abriendo la función raíz y entre paréntesis dejamos suma y entre paréntesis de la suma colocamos el rango de los datos a las que hay que calcularle la suma, ¿verdad? Al que posteriormente se le va a calcular la raíz cuadrada. Solo dedúzcanlo bien, analícenlo, que de eso se trata este ejercicio, de que ustedes sepan
ya cómo combinarlos. Ya hemos hecho algunas combinaciones. Punto 18 dice convierte a números binarios el 23. La notación binaria pues es una notación que se utiliza más en electrónica casi que y en programación de bajo nivel. Casi que en nuestro curso no vamos a trabajar ese aspecto, pero pues lo vamos a tomar en cuenta acá. Excel tiene la función para poder convertir números entre diversos sistemas de números. Nuestro sistema de números es el sistema decimal, pero también existe el binario, el hexadecimal, el octal, pues está también el sistema de números romanos y hay otros tipos de números. Entonces, Excel tiene herramientas para hacer conversión entre los distintos números. Si por ejemplo quiero convertir el 23 al número binario que corresponde, la función es igual a, siempre con igual a, ¿verdad? Igual a dec.a.bin. ¿Qué significa esto? Significa convertir de decimal a binario. ¿Qué número A? El número que tenemos que introducir, pues obviamente tiene que estar en notación decimal porque queremos convertir del decimal al binario. Solo que no es el 23. Tomen en cuenta que el 23 está dado en uno de estos números y cabal está en P3. Entonces sería así: decabin entre paréntesis P3. Y ahí está. El número 23 en binario es 10-100. Es 10-1-1-1. Recuérdense que en el sistema binario solo hay dos dígitos que se pueden utilizar, el 1 y el 0. En el sistema hexadecimal, por el contrario, tenemos 16, ¿sí?, caracteres que podemos utilizar, 0 hasta el 9, y luego para representar el 10 usamos la A, para el 11 es B, 12 es C, 13 es D, y así, hasta llegar al 15 que es F. Entonces acá vamos a escribir igual a, es similar al anterior, solo que en este caso decimos dec.a.ex, es decir, del decimal al hexadecimal. Y escribimos dónde está la ubicación del 34, que está en O3. O3, y cerramos paréntesis. Y el número 34, puesto en numeración hexadecimal, pues corresponde al 22. Bueno, igual a, vamos a hacer el último, dice convierte a números romanos el número 22. Todos sabemos cómo es el 22 en romano, da X, X y Y. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Por medio de una función. Se llama igual a número punto romano. Así, número punto romano. Abrimos paréntesis y escribimos la ubicación del 22. El 22 está ubicado acá, en Q4. Entonces la fórmula al final quedaría de este modo: igual a número punto romano Q4. Enter. Y ahí está, el 22 en números romanos. Con esto que tengan, con las 4 actividades que tienen aquí arriba, más las otras 2 que marqué en amarillo aquí abajo, ya cuando lo tengan todo esto, ¿verdad?, necesito que lo envíen por correo electrónico. Ya saben cuál es la dirección de correo electrónico donde lo pueden enviar. Solo que a más tardar el día 10 de octubre, que estamos ya próximos a terminar. Y junto con la otra actividad que vamos a trabajar este martes 7, ¿verdad? Gracias, buen día.